Y es primero en C5N, la justicia investigará a Revolución Federal y su vinculación con el atentado a Cristina Kirchner. Información exclusiva de C5N. Un juez le remitió la causa que investigaba las amenazas de Revolución Federal contra Cristina Kirchner y otros funcionarios públicos a la jueza Capuchetti, entendiendo que Revolución Federal podría ser parte de la instigación y del posterior atentado contra Cristina Kirchner. Ariel Sack, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Juan, y así es, por primera vez la justicia federal empieza a trazar los nexos, los vínculos, el link entre Revolución Federal y la violencia que este espacio propone con el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el atentado fallido aquel día, aquel 1 de septiembre, cuando intentaron asesinarla. Es la primera vez, repito, que la justicia federal establece que hay que investigar de forma conjunta el ataque a la vicepresidenta y las amenazas esgrimidas desde el espacio que se autodenomina Revolución Federal. Es el juez Marcelo Martínez de Giorgi que a instancias del fiscal Gerardo Policita le manda la causa a la jueza María Eugenia Capuchetti y establece que hay que investigar de modo conjunto la violencia propuesta. No se puede investigar Revolución Federal sin vincularlo al atestado a Cristina. Exactamente, hay que investigar de modo conjunto y vinculado la violencia que propone Revolución Federal, este espacio que quiere una Argentina sin kirchneristas, básicamente una Argentina sin Cristina, con lo que fue el intento de asesinarla. Para la justicia todo tiene que ver con todo. Estas dos cuestiones deben tramitarse juntos porque podría haber un vínculo real, es decir, podría haber una conexión directa entre Revolución Federal y el ataque a la vicepresidenta de la Nación. A ver, vamos a empezar a ver los destacados, ¿sí? Esto es información exclusiva de Conflicto de Intereses aquí en C5N. Un juez y un fiscal le remiten la causa a Capuchetti y le dicen: señora jueza, hay elementos suficientes para investigar una posible vinculación entre Revolución Federal y el atentado a Cristina Kirchner. A ver, vení, Ari. La presunta actividad ilícita llevada a cabo por el grupo Revolución Federal en su perfil de Instagram debería ser investigada a la luz de los elementos de prueba reunidos en el expediente y por ende conjuntamente con el ilícito padecido por la vicepresidenta de la Nación el pasado 1 de septiembre. Dice, la presunta actividad ilícita de Revolución Federal tiene que ser vinculada con el ilícito padecido, el atentado contra Cristina Kirchner. Por eso le dicen a la jueza: tome la causa, investíguelo usted en el mismo marco. Y sigue, no podría descartarse el aporte de la agrupación de Revolución Federal en el intento, esto es fundamental, en el intento de homicidio de la vicepresidenta de la Nación. Sea este la instigación de Brenda Uliarte, su auxilio, cooperación o financiación. Dice un juez federal cuando le remite la causa a la jueza que investiga el atentado: no puede descartarse el aporte de Revolución Federal en el intento de homicidio de la vicepresidenta de la Nación, ya sea por instigación, por cooperación o financiación. Y claro, si Revolución Federal, todos asistimos, y hoy vas a ver más audios de esta agrupación política, amenazas públicas, y pedían directamente un héroe que matara a un kirchnerista. Para que quede claro cómo llega el fiscal y por supuesto el juez a esta conclusión: cuando reciben las denuncias vinculadas con la violencia de Revolución Federal, el fiscal Gerardo Policita pide poder ver el expediente que tramita la jueza María Eugenia Capuchetti. Y ahí se encuentra, por ejemplo, con el nombre de Brenda Uliarte. Brenda Uliarte, que es la novia, la pareja de Fernando Sabaj Montiel, el hombre que intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner, y que antes de aquel hecho, había estado en la manifestación de las antorchas, aquella manifestación en la cual se propuso prender fuego a la Casa Rosada y que había sido convocada por Revolución Federal. Lo que hace el fiscal es decir, esta mujer, Brenda Uliarte, estuvo en la manifestación de Revolución Federal, motivo por el cual me parece a mí hay que investigarlo de modo conjunto. El juez Marcelo Martínez de Giorgi le da la razón y le manda la causa a su colega Capuchetti. Mirá, sigamos, Ari, hay mucho. Tenemos el
el fallo aquí, en la mano, ahora vamos a continuar. Es sumamente grave, ¿sí? Por una cosa es que nosotros, en nuestro afán periodístico, investiguemos, aportemos, hablemos de las amenazas públicas de Revolución Federal, lo que nosotros entendíamos como algo que se tenía que investigar en el marco del atentado. Claramente había posibilidad de instigación y obviamente cobra otro peso y otro rigor cuando hay un fiscal federal y un juez federal que le dicen a la jueza que investiga: tome el expediente, esto podría estar directamente vinculado por instigación, cooperación o por financiamiento con el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Seguimos. Consideró el señor fiscal Policita, ¿no? Sí, señor. Que por el momento no había otro camino posible que la tramitación conjunta de los expedientes. Circunstancia que permitiría determinar con exactitud no solo los alcances de la presunta actividad ilícita de la agrupación, sino también corroborar la intervención de otros miembros o seguidores del grupo más allá de Brenda Uliarte. Está diciendo el fiscal: amerita investigar a los miembros de Revolución Federal en su posible participación en el atentado contra Cristina Kirchner. Lo está diciendo un fiscal insospechado de kirchnerista, ¿no? Digo, aclaro por si alguien todavía está un poco despistado al respecto. Muy importante que se puedan ver en pantalla incluso los términos de la resolución, porque es la propia resolución judicial la que por primera vez dice: aquí podría haber un vínculo claramente entre Revolución Federal y el intento de homicidio a la vicepresidenta de la Nación. Ya no es el periodismo el que vincula estos dos hechos, ya no son los militantes los que vinculan estas dos posibilidades, sino que es la propia justicia que tras un primer análisis dice: atención acá, una luz de alarma, que hay una agrupación que además sigue vigente y activa, que propuso mucha violencia, que propuso una Argentina sin kirchneristas, y los resultados podrían ser estos, los que vimos el 1 de septiembre, el intento de asesinar a la vicepresidenta de la Nación y dos veces expresidenta de toda la Argentina. Bueno, mirá esto. Yo les pido que presten atención. Insisto, estamos viendo un fallo judicial. Reiteramos, la justicia pide que se investigue a Revolución Federal en el mismo expediente del atentado a Cristina y su vinculación con el atentado contra Cristina Kirchner, con el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación. Mirá lo que dice el juez. No se permite afirmar que el plan delictivo haya finalizado, ni descartar que se vuelva a intentar respecto de la vicepresidenta de la Nación o de otros funcionarios. Acá está el juez Martínez de Giorgi diciendo: muchachos, hay que investigar a Revolución Federal porque no se descarta que vuelvan a intentar asesinar a la vicepresidenta de la Nación. Te da escalofríos leerlo en palabra de la justicia. Recordemos que días atrás la Agencia Federal de Inteligencia envió un informe al juzgado de Capuchetti. Capuchetti se lo remitió a Martínez de Giorgi, en el que se hablaba de intentar asesinar a la vicepresidenta de la Nación, pero también al diputado nacional y su hijo Máximo Kirchner, y además al presidente Alberto Fernández. Bueno, todo eso está englobado en esta frase. No se permite afirmar que hayan cesado los intentos de atentar contra funcionarios públicos, contra dirigentes del oficialismo y, por qué no, nuevamente contra la vicepresidenta de la Nación. Ahora vamos a ver en un ratito nada más los hechos que enumera el fiscal para decir: ojo, que puede haber vinculación entre la agrupación Revolución Federal y el atentado contra Cristina Kirchner.